Muy buenas tardes. Soy la doctora Mandy Cohen. Soy la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. El día de hoy conmigo se encuentra la doctora Charlene Wong, subsecretaria del Departamento Infantil y Familiar y doctora de Duke. Mónica McGee y Lee Williamson son nuestros intérpretes de señas de idioma inglés y Jasmine y Jackie Metivier son nuestras intérpretes de español. En cuanto a las cifras de hoy, se reportaron 2.156 nuevos casos el día de hoy. 1.095 personas actualmente están hospitalizadas ahora mismo en Carolina del Norte. Tristemente, han ocurrido 18.371 fallecimientos debido a COVID. Mientras continuamos en la zona roja con altos niveles de transmisión de COVID, las tendencias han mejorado significativamente y es lo que esperamos ver. También hemos progresado bastante con las vacunas. Más del 72% de adultos en el estado han recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. Este mes alcanzamos otro punto importante en nuestra batalla contra COVID-19. Los niños de 5 a 11 años ahora pueden recibir la vacuna contra COVID-19 que es segura y eficaz. La semana pasada la FDA autorizó y los CDCs recomendaron que los niños de 5 a 11 años reciban la dosis reducida de la vacuna Pfizer contra COVID-19 para protegerse contra enfermedades graves. Tal y como otras vacunas habituales para niños, la vacuna de Pfizer pasó por un proceso detallado de pruebas y revisión por la FDA y un comité científico independiente para asegurarse de que es una vacuna infantil eficaz. Revisaron datos de ensayos clínicos, algunos de los cuales se realizaron aquí en Carolina del Norte con más de 3.000 niños. Los datos muestran que las dosis reducidas de Pfizer contra COVID-19 protege a los niños de enfermedades graves y no hubo inquietudes de efectos secundarios graves. El tener vacunas comprobadas y eficaces para los niños es una excelente noticia. Los niños, como saben, son vulnerables al virus de COVID-19 como todas las demás personas. Mientras que los niños se enferman menos que los adultos, desafortunadamente a los niños sí les puede dar COVID y pueden tener síntomas a largo plazo como dolores de cabeza, pérdida de memoria y fatiga muscular. Este verano también vimos a más niños hospitalizados por la variante de COVID más contagiosa, la variante Delta. Además, los niños corren el riesgo de contraer una enfermedad llamada trastorno inflamatorio de varios sistemas, o MIS-C, después de tener COVID. En el aumento de casos pediátricos más reciente, hubo un aumento de más del 200% de casos en todo Estados Unidos. Yo como madre, el tener una vacuna segura para proteger a mis hijas del COVID-19 es un gran alivio. A mis hijas las vacunamos este fin de semana pasado porque yo quiero hacer todo lo posible para que regresen de manera segura a lo que les encanta hacer. Al igual que muchos niños, a mis hijas no les gustan las vacunas, pero nosotros como familia hablamos sobre las razones por las que era importante protegerlas de COVID, al igual que las protegemos de la influenza y de otras enfermedades infantiles como varicela. Estamos compartiendo nuestra experiencia con la vacuna en un nuevo asunto de video, en un nuevo anuncio público. Veamos. Hola, yo soy la doctora Mandy Cohen, soy la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Carolina del Norte y estoy aquí en el consultorio del pediatra y nos van a poner la vacuna del 19. Estas son mis hijas de 7 y de 9, Evelyn y Sofía. Es un gran alivio que reciban su vacuna. Nosotros sabemos, ya ha pasado por todos los estudios clínicos, yo personalmente chequé todos los datos y nosotros las queremos mucho y queremos tomar las decisiones correctas para ellas y queremos cerciorarnos de que tenemos una vacuna segura y eficaz. Y estuve muy orgullosa de ellas porque se vacunaron, así es de que todo mundo se vacuna todo mundo vacune a sus niños contra el COVID. Y para ver en dónde, myspot.nc.gov. Yo soy una mamá muy orgullosa. Más de 24,000 niños en Carolina del Norte ya recibieron su primera dosis. Al igual que a los adultos, a los niños se les va a dar 2 dosis de la vacuna Pfizer, pero cada una es la tercera parte de lo que se les da a los mayores de 12 años. Los niños entre 5 y 11 no deben recibir las dosis de los mayores de 12 años. Los niños pueden tener, al igual que los adultos,
adultos efectos secundarios temporales, como otros niños y adultos, el brazo adolorido, el cuerpo cortado, dolor de cabeza. Pero les quiero decir que mis hijas no tuvieron ningún efecto secundario, ni siquiera un brazo adolorido, pero sabemos que cada niño es diferente. Tenemos suficientes vacunas en todo el estado. Los niños pueden vacunarse en cualquier lugar que tenga la dosis menor de Pfizer. Esto incluye los pediatras, los consultorios y los hospitales. A diferencia de otras vacunas, los niños también van a poder recibir sus vacunas en las farmacias locales y en supermercados. De esta manera va a ser más fácil para que los padres se encuentren en un lugar conveniente. También tenemos 9 centros de vacunación para familias en comunidades históricamente desatendidas para cerciorarnos de que hay vacunas disponibles. Estos centros estarán abiertos las siguientes 6 semanas, tendrán vacunas para todas las edades y refuerzos. Estarán abiertos las noches, los fines de semana y tendrán intérpretes de español en persona y personas para contestar preguntas. Y recuerden, las vacunas de COVID-19 son gratis para todos, aun si no tienen seguro y sin importar su condición migratoria. Pueden encontrar los lugares de vacunación en myspot.nc.gov. En la página web también encontrarán cómo hablar con sus niños sobre la vacuna COVID-19. Si todavía tiene preguntas, hable con el doctor de sus niños. Visite myspot.nc.gov. No espere más para vacunar a sus hijos. Las vacunas ayudan a que los niños estén sanos y a salvo en las aulas para jugar deportes y asistir a eventos y otras actividades que les encanta. Ahora, la doctora Wong y yo contestaremos preguntas y empezaremos aquí en la sala. Charna, adelante. Gusto verla, no he venido en mucho tiempo, tengo un par de preguntas. Hay un nuevo grupo elegible para vacunarse y esto nos da la oportunidad de volver a establecer el mensaje. Sabemos que las vacunas son muy eficaces para estar vivo y fuera del hospital. Podemos aclarar, ¿es la vacuna reduce la posibilidad de ser infectado por primera vez? Y si es así, ¿en qué porcentaje? Respuesta. Gracias por tu pregunta. Quiero asegurarme que los padres comprendan que esta vacuna es eficaz para evitar que a sus niños les dé COVID. Lo que hemos visto en los ensayos clínicos es que vemos el 90% de eficacia a prevenir que les dé COVID por primera vez. Y sabemos que este es el primer paso para evitar que se enfermen de gravedad. Si podemos evitar que les dé COVID, eso significa que no van a estar en riesgo de tener reacciones negativas si los hospitalizan o tener esta enfermedad inflamatoria que mencioné. Pregunta, usted dijo que esta enfermedad MIS-C, hay paperas y rubela y varicela. COVID sí mencionó que ha habido casos graves, pero en el Wall Street Journal esta semana 2 médicos, una de Sloan Kettering y otro de una escuela de medicina, de los niños entre 5 y 11, 28 mil ha fallecido de 28 millones. Yo no soy muy buena en matemáticas, pero eso significa unas cifras muy pequeñas. Pero sí, esta es lo dispuesto. ¿Por qué tenemos tanta urgencia de que se vacunen los niños y no esperarnos unos pocos años más? Respuesta. Creo que es una excelente pregunta porque queremos recordarle a todos que aunque el riesgo de hospitalización y muerte son raras en niños, así como esta condición o trastorno inflamatorio, pero es posible. Ahora tenemos una medida para poder proteger a los niños y yo quisiera que la doctora Wong también diga su opinión. Nosotros, por ejemplo, utilizamos sillas de seguridad para los autos, a pesar de que es muy raro que un niño fallezca en un accidente automovilístico. Sin embargo, queremos hacer todo lo que podamos como padres para proteger a los niños. Así que yo veo que como esta vacuna es eficaz, es una de esas maneras eficaces para proteger a los niños. Voy a permitir que la doctora Wong añada algo. Y gracias por la pregunta. Yo creo que es bien importante. Cualquier hospitalización o muerte prevenible vale la pena. Y vamos a ponerlo en el contexto. La cifra es pequeña, pero no tenemos tantos niños
niños que mueren en un año, pero en un año con COVID así ha estado en la lista de las 10 razones que matan a nuestros niños. Cada fallecimiento de un menor que pudimos haber evitado. Y cada muerte es una tragedia. Igual que la doctora Cohen dijo, muchos niños no se están enfermando. 50,000 no tuvieron que ir al hospital en el país. Muchos de estos niños les pudimos dar tratamiento, pero no queremos que ningún niño vaya al hospital y que una familia tenga que lidiar con este estrés. No queremos hacerlo porque nosotros tenemos una vacuna contra COVID-19 segura y sana. Pregunta, para los niños adolescentes, supimos de algunos que tenían miocarditis en los jóvenes varones. ¿Qué sabemos de esto en un efecto secundario en los ensayos clínicos? Aquí en Carolina del Norte tenemos casos de estos. Ok, nuevamente le cedo la palabra a la doctora Wong. Respuesta, en los estudios clínicos no vimos ningún caso de miocarditis y hay un par de razones que nosotros vemos que es el caso. La dosis de la vacuna para los niños entre 5 y 11 es más pequeña y decimos que es más pequeña, entonces van a tener, no queríamos que tuvieran tantos de reacción temporal, pero queríamos que fuera eficaz y afortunadamente para nosotros los niños menores son muy robustos y fuertes y cuando les damos una vacuna, mejor que los adultos, pueden tener una mejor respuesta. Y nosotros sabíamos que tenían esta respuesta más robusta nosotros, por eso bajamos la dosis y esto también quiere decir que íbamos a ver menos de los efectos secundarios como la miocarditis. Y este síndrome, nosotros sabemos que pasa más a menudo, no nada más con COVID, sino también debido a otras enfermedades. Y yo como un pediatra, yo veo esto, yo veo otros menores que tienen miocarditis. Y también puede ser por otros virus. Y ahora que nosotros lo vemos más común en general en los adolescentes mayores, también tiene que ver con las hormonas, la pubertad y la manera en que sus cuerpos van a reaccionar cuando se infectan con virus. Por todas esas razones nos da gusto que no hemos visto miocarditis en los ensayos clínicos. Tenemos varias razones por las que no pasó y es un riesgo menor. Continuamos monitoreando con la FDA, los CDC, para ver si hay estos efectos secundarios que son raros también. Doctora Cohen, en el chat que usted tuvo, una cosa que usted mencionó que es mejor no tener COVID para nada que el tenerlo. Puede ver aquellos que tienen COVID y tienen efectos rezagados y también dicen que este riesgo es bajo. ¿Cuál es el riesgo de tener uno rezagado y qué prevalente es en los niños? Respuesta. Y lo que nosotros estamos viendo y nosotros estamos al principio del entendimiento cuál va a ser el impacto a largo plazo de COVID aún para aquellos que tienen síntomas ligeros con COVID-19. Los niños pueden tener efectos secundarios a más paso, estarán músculos adoloridos, estarán cansados, fatigados, brazos doloridos y lo vemos así también en los adultos. Lo que nosotros queremos hacer, nosotros tenemos una herramienta que es eficaz para prevenir que su niño no se enferme por COVID. Vamos a utilizar esta herramienta segura y eficaz y nosotros seguimos aprendiendo para entender con el paso del tiempo qué tanto va a durar COVID. Sí, cuando mis pacientes y mis padres me preguntan esto, la manera en que respondo es desconocido. Porque como decía la doctora Cohen, realmente estamos aprendiendo. Los pacientes que yo conozco que les ha dado COVID durante mucho tiempo se debilitan. Es de dar miedo para la familia. Algunos pacientes dicen que tienen como una nube en el cerebro y la verdad es de dar mucho temor porque realmente no sabemos cuáles son las mejores maneras de darle tratamiento. Estos son los síntomas que verdaderamente impactan la vida. Pueden ir a la escuela o pueden jugar con sus amigos o pueden aprender como aprendían antes. Igual que con adultos, estos realmente pueden ser síntomas muy debilitantes que pueden durar durante mucho tiempo. Y es de dar miedo porque es desconocido. Mientras que sabemos que tenemos una vacuna eficaz y que puede evitar
los términos a largo plazo y una enfermedad muy grave. Tenemos ya esa vacuna existente. La última pregunta, le prometo. Ha identificado 70% como el umbral para las vacunaciones de adultos. ¿Cuál es el límite o el umbral que desean en la vacunación infantil? Y hay una meta, digamos, si tenemos este cierto número de niños vacunados, tal vez las preescuelas pueden empezar a reducir el uso de mascarillas. Respuesta: queremos vacunar al mayor número posible de niños, como estamos mencionando hoy, y estamos haciendo muchas reuniones para que los padres comprendan que el hacer preguntas se permite y que respondan todas sus dudas, que hablen con los médicos preparados y que reciban buena información para poder tomar esta decisión para sus familias. Creo que cuando mencionamos que es este 70% de vacunados, ahora que COVID es aún más contagioso, realmente no sabemos cuál es la cifra de manera que todos estén vacunados. Sabemos que necesitamos tener un alto nivel de inmunidad entre la población para poder realmente ver que COVID se convierta en algo con lo que podemos vivir. Queremos que muchas personas se vacunen para que se protejan a sí mismos, a los niños. Esto es nuestro enfoque para el día de hoy. Gracias. Anderson, P. Jordan, la primera, sobre los refuerzos para adultos de 18 a 64, de personas que de lo contrario son adultas, no tienen todas las cualificaciones para los sedes. Ya vienen las fiestas de Thanksgiving y Navidad, a lo mejor van a volar o van a reunirse con familiares. ¿Cuáles son sus recomendaciones para estos adultos sanos de que reciban refuerzo? Respuesta: toda persona que recibió Johnson & Johnson más de 2 meses deben de recibir un booster sin importar la edad. Yo recibí Johnson & Johnson hace varios meses y me dieron el booster, el refuerzo. Todo el mundo debe recibir el booster. Pfizer y Moderna se recomienda para los mayores de 65 con aquellos que tengan enfermedades subyacentes o los que estén en una exposición mayor a COVID. Esto puede ser en el trabajo, en algo que están haciendo o en su vida personal. Yo creo que hay oportunidad para que las personas puedan evaluar su propio riesgo para saber si se encuentran en un alto riesgo de exposición de COVID, para saber si el refuerzo es bueno o no. Si tienen que pasar 6 meses después de que los hayan vacunado de Pfizer y Moderna. Pregunta: ¿cuántos en Carolina del Norte ya recibieron sus 3 dosis? Respuesta: no lo tengo en este momento, se lo puedo dar después. Otra pregunta: ¿se pueden combinar las vacunas? Dice que usted recibió Johnson & Johnson y recibió Moderna. Usted recomendaría Moderna porque comprueba que es el que tiene el nivel más alto de resistencia, de anticuerpos con resistencia. Pfizer y Moderna son muy similares, utilizan un mecanismo para enseñarle al cuerpo a detectar el COVID. Si tienes Moderna o Pfizer, yo me quedaría con lo que ya les pusieron, pero para aquellos que recibieron Johnson & Johnson, vemos evidencia preliminar que el cambiar ya sea a Moderna y Pfizer les va a dar una respuesta inmune más fuerte, y es por eso que yo recibí la Moderna, pero yo creo que es bastante equivalente. No tenemos la presión. Si tienes Moderna, vete a Pfizer o al revés. Creo que son prevalentes las dos, así es de que si ya recibiste una, recibes la misma, ¿no? Pero es diferente si es Johnson & Johnson. Usted dijo que 24,000 niños ya recibieron la vacuna, los que están entre 5 y 11 años. Llevamos 5 años ya y llevamos 24,000. Sabemos que hay más, pero se lleva un poco de tiempo. Y con esta cifra, estos 3% de ese grupo, ¿qué tan preocupante eso es de que desde el inicio es tan pequeño? Y tenemos como que 500,000 de dosis de nada más 24,000. Estamos al inicio de este trabajo, por eso estamos aquí, por eso estoy compartiendo la decisión de mi familia de vacunarnos. Acaba de ser autorizada hace unos cuantos días. Todavía seguimos expandiendo todos los sitios en donde podrá vacunarse.
tarde. Y también los padres tienen que darse el tiempo para hacerles una buena conversación a la hora de cenar para poder planear para la siguiente semana, para poder ir a los sitios donde puedan recibir la vacuna. Vayan a myspot.ns.gov. Pregunta, su departamento estaban viendo la eficacia de los incentivos. Sí, parecía que hay una señal de que el de 4.5 millones de lotería no fue tan eficaz como las tarjetas de $25. ¿Hay incentivos o algún tipo de tarjeta para las personas que reciban las vacunas? Ahorita le voy a ceder la palabra a la doctora, quien es muy buena para escribir sobre los incentivos, pero yo creo que esas tarjetas de 25, 50 y 100, ¿por qué fueron eficaces? También estamos viendo las maneras de volver a replicar esto que es lo que vimos en la población adulta y estamos pensando hacer algo similar para los niños, pero la doctora Wang va a hablar de esto. Creo que es lo que ha descrito la doctora Cohen muchas veces. Lo ideal es usar varias estrategias. Queremos que los jóvenes, los niños, los adultos se vacunen. El documento que mencionó estamos estudiando la ventaja de las tarjetas de pequeñas cantidades. Nos dio mucho gusto que realmente tuvieron un impacto en reducir la tasa. Esto es cuando en el verano estaban bajando las tasas de vacunación y estábamos ofreciendo esas tarjetas de dinero. Vimos que realmente, como por la mitad, el número de casos, incluso mejor en muchas maneras. También pudimos hacer encuestas y aliarnos con colegas en la Universidad Central de Carolina del Norte, y lo que ellos demostraron en sus encuestas es que en particular parece promover acceso y cubrir el costo de la vacunación, además transporte o bien falta de sueldos, incluso para la población marginalizada que recibe poco sueldo, hispanos, afroamericanos. Continuamos estudiando el impacto de algunos de los otros programas de incentivos y quisiera agregar, claro, estos fueron programas de incentivos que en el departamento patrocinamos y coordinamos, pero hemos visto que muchos de los proveedores se alían con negocios y fundaciones e incluso con personas privadas para crear oportunidades creativas para ofrecer incentivos. Algunos que le van a llamar la atención a algunas personas, por ejemplo, dar boletos para ir a un club, a un parque de juegos, o bien una rifa para un automóvil. Yo creo que un incentivo no va a funcionar para todo el mundo. Realmente hay que coordinar las estrategias. Otra pregunta. ¿Hubo una sola persona que estás consciente que recibió la vacuna debido a la lotería de $1 millón? Parece ser que mucha gente se vacunó porque había tarjetas de $25, pero hay evidencia de que una sola persona en Carolina del Norte recibió la vacuna porque había la lotería. Creo que anecdóticamente hemos escuchado que este fue un factor de incentivo que necesitaban para irse a vacunar. Nuevamente, continuamos estudiando el impacto de ese incentivo de mayor cantidad. La última pregunta para la doctora Cohen. Similar a lo que dijo Joan, es acerca de los mensajes que se envían a los padres para el 97% de los padres que no han vacunado a sus niños. Usted dijo que ahora es un buen momento de estar haciendo preguntas al inicio. ¿Cuál es su mensaje para los padres que recibieron la vacuna a ellos? Yo estoy dispuesto a ponérmela porque soy un adulto y quiero probar una nueva vacuna, pero es demasiado pronto para mis niños. Respuesta: quiero asegurarme que las personas resuelvan todas sus dudas. Claro, llámenle a su doctor, a su pediatra. Lo que yo haría por mi familia, y es por eso que compartimos el anuncio que les mostré hoy. Yo como madre, como doctora y la líder de nuestro departamento de salud, yo vacuné a mis niños un par de días después de que estuvo a la disposición. Así que no nada más estoy hablando, realmente lo estoy poniendo en práctica porque es muy importante proteger a mis niños. Yo quiero lo mejor para mis niñas, que estén saludables, y espero que cuando la gente vea que yo estoy haciendo esto por mi familia, para mi familia, se sientan un poco más seguros para continuar. Pero claro, hagan preguntas a su pediatra y encuentren un punto de acceso pronto. ¿Hay algún incentivo para niños? Sí, les di una malteada de chocolate después de vacunarse. La siguiente. Ahora vamos a las preguntas por teléfono. La primera.
Señor Craver, Winston-Salem Jr. Sí, secretaria Cohen. Mi pregunta ya la hicieron, pero quiero darle seguimiento. ¿Tiene idea de qué tiempo estamos viendo en cuanto a la demanda para las vacunas 5-11 y cuál va a ser el umbral de demanda? Y cómo va a ser para los 12 a 17. Respuesta. Es diferencia de los adultos que tenemos suficientes suministros, tenemos puntos de acceso también bastantes. Al principio, en enero, en 2021, no podía uno realmente tener acceso a la vacuna porque estaban limitados. Para los niños está ampliamente disponible, tenemos muchos suministros y muchos puntos de acceso. Yo creo que es importante enviar el mensaje, contestar preguntas y entender en dónde estarían los embollamientos. Y bueno, claro, los niños están en la escuela lunes a viernes, hay que pensar en las tardes, noches, fines de semana. Se va a ver un poco distinto en cuanto al flujo de cuando los niños se van a vacunar. Así es de que queremos contestar preguntas y tener los puntos de acceso para que sea fácil para que las familias puedan aprovechar la vacuna. Rose Hoven, NC Health News. Algunas de mis preguntas ya las hicieron, pero quisiera saber, en cuanto a que los niños reciban su vacuna contra COVID, ¿se pueden vacunar contra COVID aparte de recibir una vacuna contra otra enfermedad? Voy a permitir que la doctora Wang responda. Muchas gracias, Rose, por la pregunta. La respuesta es sí, claro. Queremos asegurar que los niños reciban vacunas contra todas las enfermedades que podemos proteger, sobre todo en la temporada en la que estamos, esperamos que todo el mundo se ponga la vacuna contra la gripe, contra el flu, así como la de vacuna contra COVID al mismo tiempo, así como otras enfermedades infantiles que se pueden dar al mismo tiempo para que sea más conveniente para los padres. La siguiente pregunta. Una pregunta de seguimiento de Rose Hoven. ¿Pueden hablar sobre la transmisión de niños a adultos que no se han vacunado? ¿Qué sabemos ahora? Supongo que la ciencia ha avanzado. Voy a permitir que la doctora Wang responda. Lo que sabemos es que los niños son muy buenos para transmitir cualquier virus. Y COVID no es distinto que cualquier otro virus. Hemos visto que a nuestros niños les va muy bien y aprenden muy bien a lavarse las manos frecuentemente, usar mascarillas cuando están en público o en la escuela. Pero sabemos, y esto ha sido desde el principio, sabemos que los niños realmente forman parte de esa población que transmite la enfermedad, sobre todo dentro de los hogares. Estamos pensando ahora de niños pequeños. Cuando tengo un paciente que tiene COVID-19 y estás viendo un niño de 5 años y estás pensando, bueno, si el niño tiene COVID, es bien difícil para los padres realmente separarse de un niño de 5 años porque necesitan mucho apoyo, mucha atención, porque solo tienen 5 años. Así que sabemos que los niños están transmitiendo el virus a otros niños, a otros adultos que están a su alrededor, y es inquietante que se lo transmitan a personas que no están vacunadas. Aún así, también quiero mencionar que tenemos otros niños más pequeños que todavía no se pueden vacunar. Aquellos de 5 a 11 años tienen hermanos chiquitos. Yo estaba muy emocionada porque mis hijos también se vacunaron este fin de semana. Tengo un hijo de 5 y de 7 años y estaban muy emocionados, no tan solo para protegerse, sino también para proteger a los vecinos, y estaban muy emocionados de ayudar a los demás niños más pequeños. Ok, gracias. La siguiente. Colleen Lusner, WUNC. Gracias. Pregunta es de refuerzo. Pfizer ya tiene la autorización para todos y
tiene preocupaciones de que para 18 más, a lo mejor algunas personas van a decir no, aún las que ni siquiera han recibido la primera dosis. Antes eran 2 y ahora son 3 y luego posiblemente otro refuerzo. Chloe, respuesta. Yo creo que para las personas que no se han vacunado es de que usted tiene 4 veces la probabilidad de tener COVID y 20 chances de morir más. Y así es de que 2,000 de morir. Yo no quiero 2,000,000, porcentaje de más de 2,000. Yo no quiero perder vidas aquí en Carolina del Norte, en el país o en el mundo. Ahora ya tenemos una vacuna eficiente. Sí, nuestra inmunidad puede ir reduciendo y el virus puede cambiar y a lo mejor necesitamos refuerzos con el paso del tiempo, pero hay que vacunarse con esa primera que es segura y eficaz. Si queremos hacer todo lo que podamos, estamos contestando preguntas para que las personas se vacunen y salvar sus vidas. Siguiente. Derek Ballinger, Fox 46. En el condado Mecklenburg, que es uno de los condados, aquí todavía tienen mandato de usar las mascarillas y que cambiaron las guías y es menos de 5%, 7 días, entonces verían el llevar mascarillas. También hablamos. Hay algunas escuelas que todavía algunos negocios están interesados en mantener la orden de mascarilla. ¿Qué es lo que ustedes esperan ver con estas órdenes locales? Respuesta, no hemos tenido una orden a nivel estatal, pero tenemos unas que son locales, pero sabemos que con las tendencias, todavía seguimos teniendo mucho virus aquí en Carolina del Norte. Al principio de esta rueda de prensa, se recomienda la zona roja. Ese es el nivel más alto de distribución, de propagación y está bajando y son buenas noticias, pero seguimos teniendo un alto nivel de propagación y queremos mantenernos a todos seguros. Así es de que sigan utilizando la mascarilla en el interior. Yo creo que las entidades locales pueden ver sus tendencias locales y a nivel estatal y conforme vaya bajando, yo creo que es bueno el volver a revisitar esta orden, ver si se necesitan o no, pero lo importante es de que en este momento las personas aprovechen las vacunas y es la única manera en que nos sobrepondremos a esto y por eso queremos que todo el mundo se vacune y esto nos va a ayudar con las tendencias para que vayan a la dirección correcta y alejarnos de estar llevando la mascarilla todo el tiempo, pero tenemos que seguir vacunándonos. Gracias, Derek. Pregunta similar. Lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas y las noticias del tratamiento para COVID-19 que ha reducido hospitalizaciones y fallecimientos. ¿Qué tan cerca están viendo esto? Una propuesta de ley es algo que posiblemente continuará una vez que se apruebe. Respuesta. En nuestra batalla contra COVID-19, ahora ya casi 2 años, durante las distintas etapas hemos visto distintas herramientas. Ahora nos encontramos en mejor situación que hace un año. Ya tenemos vacunas, tenemos algo de tratamiento, podemos evitar la transmisión del virus. Con el hecho de que ahora hay más tratamientos, eso es muy buena noticia. Es otra herramienta. Hasta ahora el tratamiento realmente ha sido una infusión o una inyección, lo cual limita la disponibilidad de estos tratamientos. Con una píldora, eso pudiera aumentar el consumo. Creo que es una excelente herramienta para poder poner la pandemia en el retrovisor. Todavía no está disponible. Sin embargo, creo que la vacuna es lo mejor. Me encanta tener otras opciones. El tener una píldora contra COVID nos pudiera ayudar a poner la pandemia en el retrovisor, pero todavía no. ¿Tenemos a alguien más en la línea? Jason, de Bruin WUNC. Mi pregunta son 2 y son
del programa de pruebas en las escuelas de kinder al doceavo. Estoy hablando de las enfermeras. Se están dando más fondos para contratar enfermeras para las escuelas, pero usted a lo mejor ya sabe que contratar enfermeras, y también ahorita no hay muchas enfermeras, pero y queremos proteger más a los niños. Creo que necesitaríamos 10,000 o más enfermeras. Mi pregunta es, ¿cómo podemos cerciorarnos de que ustedes van a poder cumplir con la promesa de contratar a todas estas enfermeras y ponerlas en las escuelas? Y si hay un programa para que las escuelas contraten a las enfermeras. Respuesta, tienes razón. Nosotros estamos viendo una escasez de enfermeras en Carolina del Norte, y no nada más en este estado, sucede en todo el país. Así es de que es más desafiante encontrar enfermeras que puedan estar en las escuelas. Pero también estamos al principio de este proceso. Creo que hay más trabajo para hacer antes de que no se puede hacer. Tenemos mucho trabajo que hacer con los sistemas escolares para cerciorarnos de que tenemos más enfermeras en las escuelas. Anticipábamos esto y ahora queremos cerciorarnos de que tenemos recursos para pruebas en las escuelas a través de diferentes proveedores que podemos conectar con los distritos escolares para que de esta manera puedan inscribirse en este programa a través del gobierno federal, y va a ser gratis para que puedan hacer las pruebas gratis. Es que no tienen que empezar a pensar en contratar una enfermera para participar en el programa. Así es que vamos a hacer estas dos, no nada más las pruebas con las enfermeras escolares, pero ellas también están ahí para proteger a todos los alumnos, incluyendo la salud mental que también estamos viendo en esta población. La prioridad principal sigue siendo contratar enfermeras, y es desafiante encontrar enfermeras, pero seguimos trabajando con los distritos escolares en esto. Una pregunta de seguimiento de Jason DeBruin, WUNC. Sí, gracias por la respuesta. La pregunta de seguimiento es simplemente para un par de comentarios sobre el programa técnico en general. Como usted dijo, tiene proveedores. Es mucho trabajo para hacer las pruebas a tantos alumnos. ¿Nos puede decir cómo está yendo este programa? Y yo sé que quieren terminar para fines de noviembre. ¿Cree que hubiera sido mejor iniciar esto a principios del inicio escolar? ¿O por qué no estuvo listo al principio de la etapa escolar? Respuesta. Yo diría que nuestras escuelas han hecho tanto para proteger a nuestros niños y realmente están haciendo tantas cosas. Reconocemos que las pruebas es otra cosa que le estamos pidiendo que hagan, aparte de otros protocolos de seguridad. Así que ciertos centros escolares estaban listos justo cuando empezó la escuela y colaboramos con ellos y seguimos colaborando con ellos en el último año escolar, pero otros necesitaban más tiempo para poder prepararse y hacer esto. Como dijiste, es mucho trabajo y tienen que integrar esto en lo que está sucediendo en su programa escolar, ya sea que estén usando un proveedor externo o estén haciéndolo en la escuela, así como consentimiento de padres. Todos estos factores son importantes. Como dije, algunos distritos escolares desde el principio empezaron a hacerlo y otros están apenas iniciando. Creo que es una parte importante de poder mantener a los niños en la escuela presencialmente. Queremos que estén ahí. Si tienen cualquier síntoma de COVID, tener una prueba rápida ahí mismo. Si es negativo, pueden regresar al salón, y eso es lo que queremos hacer para que los niños estén en el salón de clases, así como vigilando para que el virus no ataque a nadie y todo el mundo permanezca a salvo. Así que tienen mucho que hacer y yo aprecio mucho su arduo trabajo y seguiremos colaborando con ellos en la mayor medida posible. La pregunta final. Thomas, de Spectrum News. Yo creo que esta es para usted y para la doctora Wang. Tengo curiosidad de la variante Delta Plus. Si va a ser más transmisible. Padres como usted tiene que mantener en mente con el inicio de esta nueva variante Delta.
Respuesta, gracias por la pregunta. Sabemos que este virus está cambiando. Vimos un cambio en el verano y fue más transmisible y por eso hay otras variantes, al igual que el Delta Plus. Todavía no hemos visto aquí mucho en Carolina del Norte, pero seguimos ahí, bien, estamos prestando atención a esto. Ahora la doctora Wong contesta. La secretaria Cohen, queremos poner esta pandemia en el pasado, en los padres y los niños, todos quieren, todo mundo ya quiere poner esto en el pasado. Mientras más niños, adolescentes y adultos se vacunen, es lo que más nos va a ayudar contra estas variantes para que no lleguen aquí, la manera en que nuestros niños puedan seguir con su vida cotidiana. Así es que es por eso que es importante no esperarse a vacunarse, porque sabemos que tenemos una vacuna segura y eficaz. Los papás me preguntan, al igual que la doctora, ¿lo hago ahorita o me espero? Yo lo que siempre les digo, yo también soy una mamá y nosotros siempre estamos tratando de tomar la mejor decisión para nuestros niños. Si los niños tienen preguntas, los niños tienen que recibir, si tienen preguntas, vayan con las personas en las que confíen, otras personas en las que confíen en la comunidad o proveedores médicos. De esta manera reciben sus respuestas y lo mejor es tener la mayor cantidad de niños vacunados. Doctora Cohen, creo que esa fue la última pregunta. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que todo el mundo se vacune y manténganse a salvo. Gracias.